¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. 25 grados la temperatura en este momento, todavía hay pronóstico de inestabilidad, incluso para mañana a la mañana. Ustedes lo acaban de escuchar en el servicio informativo y la hora es 21 con un minuto puntualmente. Iván de Guizamón, buenas noches. Enrique Vargas Peña, ¿Cómo está usted, pasarte señor? la mano, será. Por favor, No me déjame va a mí, por la- déjame a mí pasarte No, la mano. por favor. Eh, No todos los días uno puede estar con el capo del periodismo. Uno de no. los más seguidos, no, uno de no. los más escuchados. No, no. Para bien o para mal, Para pero uno de bien los más y para escuchados. mal. Sí. Sí. Pero Iván, Ñanderendú, la gente que es lo importante. contame un poco Sí. que este muchacho Freddy Ferreira. Freddy Francisco Ferreira Sosa, 29 años de edad, candidato a concejal de Luque. Para mí es el punto. Sí, claro. Es más, la gente está tratando de decir no tiene una cosa con la otra, pero sí, la propia Senat admite que el tipo estaba probablemente financiando su carrera política, su campaña política, con la venta de cocaína en asentamientos. Fíjate cómo vienen aparejadas. Qué pesado está eso. Venta de cocaína en asentamientos. Te voy a explicar, para la gente que se está aprendiendo, ¿cómo querés que te explique lo que pasó hoy hacia atrás o de lo que No. pasó hacia atrás hasta hoy? Quiero que me esperes ahí un ratito. Bueno, no hay problema. Pero qué grosso está lo que estás Sí. contando. Bueno, está en línea, estimado amigo, el exministro de Hacienda y economista César Barreto. Hola César, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique, es un placer. Igualmente. No, César, estaba leyendo declaraciones tuyas que diste a ABC Cardinal y tengo entendido que además es una posición tuya muy asumida y pública acerca del curso del endeudamiento en nuestro país y acerca de que esto nos lleva a un camino, digámoslo así, peligroso y lleno de riesgos. Te pido por favor una brevísima, si no para que repitas, porque después yo quiero, después vas a ver a dónde quiero avanzar. Como síntesis, este razonamiento que vos hiciste la vez pasada para el grupo ABC y para otros medios. Bueno, estamos llegando a puntos límites desde mi punto de vista respecto al nivel de deuda del país. Ha crecido mucho la deuda en los últimos años, desde el 2013 que empezamos a emitir bonos soberanos a nivel internacional y creció la deuda, hoy ya representa una carga importante. Y el tema es que me preocupa un poco ahora porque se mezcla ya la discusión con que estamos usando deuda para poder hacer inversiones en algunas áreas porque finalmente los recursos genuinos están siendo asignados a usos poco productivos, digamos, ¿verdad? Han ido básicamente a sufragar gastos corrientes y principalmente remuneraciones y salarios de funcionarios públicos, ¿verdad? Esa es la señal de alerta, esa es la alarma, esa es la preocupación que hay, no solamente mía, sino de un segmento importante de la ciudadanía que finalmente está viendo de que pagamos impuestos, pero en términos de los servicios públicos que deberían de retornar por esos impuestos, la calidad es muy mala y en estos días hemos sentido con mucha fuerza eso, ¿verdad? Básicamente ese es el punto, hay que mejorar la calidad del gasto público y la prioridad fundamental, principal, la preocupación desde la mañana hasta la noche del presidente de la República, del ministro de Hacienda, de todo el equipo de gobierno, de todo el Congreso debería de ser usar mejor los recursos públicos, mejorar la calidad del gasto público, Enrique, ¿no? Ahora, César, en el planteo que vos desarrollaste aparece un país que es muy significativo por el ejemplo que da en términos de ciencia económica, pero muy significativo también por su cercanía con nosotros, y ese país es Argentina. Y yo creo que vos lo mencionaste, mi impresión es que vos lo mencionaste en forma deliberada porque hay un componente, y este es el punto al que yo quiero llegar para hablar contigo con un poco más de detalle, y es que Argentina se convirtió en un sumidero de la deuda pública porque su clase política desde hace 70 años, y cuando hablo de clase política, César, estoy incluyendo al estamento militar, no fue capaz de hacer frente a la burocracia argentina, al peso político de la burocracia pública argentina. Prefirieron someterse y el resultado está
a la vista. No hay un solo gobierno argentino, ni uno, que haya tenido la fuerza política de modificar la política presupuestaria dictada por la burocracia ya en forma autónoma. Y esto les lleva indefectiblemente a la situación en que están, y es parecido al proceso, aunque más consolidado, creo yo, que el que tuvo Grecia. Es decir, el caso griego fue como que más explosivo y menos consolidado que el caso argentino, que es un caso consolidado de burocracia dictando la norma presupuestaria. ¿Estamos en esa lógica nosotros? ¿Vos lo verías de ese modo o no? A ver, hay que entender un poco las explosiones que vemos en la Argentina, lo vemos como explosiones de deuda pública, que ya explotó varias veces, ¿verdad? En varias oportunidades en los últimos 40 años han tenido crisis de deuda, renegociaciones, quitas, default, todos esos términos que aprendimos en estos últimos tiempos, ¿verdad? Pero la base de eso es de que los recursos genuinos del Estado argentino también fueron mal utilizados. En vez de utilizarse para hacer inversiones en la infraestructura y en los servicios públicos que necesita la Argentina, finalmente también fueron a sufragar remuneraciones de funcionarios, programas de transferencia, jubilaciones graciosas, una serie de cosas que están relacionadas siempre al manejo político populista que ellos han tenido. Y al usar mal los recursos genuinos que se generan con los impuestos que paga la gente, finalmente terminan endeudándose para hacer algunas obras, y terminan explotando esa deuda porque no pueden pagar tampoco la deuda, porque ni siquiera generan el ahorro suficiente para poder empezar a pagar la deuda en algún momento. En la misma situación están hoy en una crisis metida nuevamente después de algunos años en que se endeudaron, ¿verdad? Nosotros la parte de la deuda tenemos un poco más controlada, pero si nosotros no controlamos la calidad, el uso correcto de los recursos genuinos del Estado, que son los impuestos y los royalties en nuestro caso, para asignarlos a inversiones que mejoren y aumenten la oferta de servicios públicos en todas las áreas, desde electricidad hasta rutas, hasta hospitales, hasta escuelas, vamos a terminar exactamente igual que ellos, más tarde o más temprano. Vamos más lento nomás, creo que somos más mediocres que ellos incluso en eso, digamos que las cosas lo hacemos más o menos y vamos lento, pero estamos siguiendo el mismo camino, y lastimosamente uno no ve de que haya cambio de actitudes, porque todas las veces se repite la misma cosa, y como que nos hacen el saque la huelga, saque no sé qué, nos amenazan, y con eso tenemos que ceder cosas, no más saque. Tiene que terminar los saques, ¿verdad? Que hagan huelga un año, si quieren 2 años también, pero ya no podemos seguir la misma línea que venimos los últimos 15 años, que fue realmente escandaloso ya, Enrique. Claro, mira, César, yo simplemente quiero decirte que no puedo estar más de acuerdo contigo, porque me parece que es imposible un acuerdo mayor. Ahora, lo que pasa es que creo que hay que desarrollar un poquito la lógica en términos de funcionamiento institucional de la República. O sea, acá hay 2 elementos que yo desgrano un poquito de lo que vos estás mencionando. Uno, creo que estamos de acuerdo al decir que aquí estamos enfrentando a una burocracia pública que está adquiriendo poder político independiente, lo cual es totalmente prohibido en una democracia funcional. Y sin embargo, la burocracia pública paraguaya tiene poder político propio, y entonces fija prioridades presupuestarias por sí misma y sin consideración a lo que eso significa para el resto de la sociedad. Primer elemento. Y segundo elemento, y este es mucho más controversial que el anterior, pero también te lo quiero plantear porque yo sé que vos sos un hombre que conoce perfectamente bien el mundo de las finanzas. Acá también hay, César, componentes de interés particular de operadores del sistema financiero y político por colocar los bonos, porque los bonos producen beneficios y comisiones. Entonces hay gente que está ganando plata, con cada vez que aumenta la deuda gana más plata. Y esto también es o sea, estos 2 intereses, la burocracia fijando su propia política y estos comisionistas ganando plata, son una alianza que realmente no tiene contestación en nuestro sistema institucional. Sí, empiezo por el segundo, porque obviamente las entidades financieras internacionales, que son los que están ayudando al Paraguay hace unos años para emitir los bonos soberanos,
ganan una comisión por cada, mientras más grande sea la colocación de bonos, más comisiones ellos ganan. Y tienen un incentivo de que el Paraguay se siga endeudando, se siga endeudando, se siga endeudando. Esa es la lógica de ellos, digamos, para ganar dinero, emitir bonos y hacen lo más fácil posible, cada vez más fácil, digamos, ¿verdad? Pero es obviamente que el Estado paraguayo y el gobierno el que tiene que fijar las pautas en términos de si vamos a seguir emitiendo bonos o no vamos a seguir emitiendo bonos. Es una decisión autónoma nuestra, ¿verdad? Que ellos nos tratan de facilitar todo lo que puedan para que emitamos más y que ganen más comisiones, es una lógica de ellos, pero nosotros tenemos que tener nuestra política y nuestra forma de hacer las cosas, tenemos que ser independientes y autónomos en ese tema, ¿verdad? Yo creo que la política fiscal en los próximos años tiene que ir ajustándose hacia alcanzar nuevamente un equilibrio fiscal gradualmente en los próximos años. Lastimosamente no veo de que la clase política nuestra, los parlamentarios ni los líderes políticos, con una visión clara en este tema. La visión que ellos tienen es que solamente vamos a poder invertir en infraestructura si es que emitimos deuda. Esa es la visión que tienen. Y realmente algunas veces uno se cansa de discutir eso porque parece que uno está tirando en contra o remando en contra de la corriente, ¿verdad? Por otro lado, el tema de la burocracia sí es un tema. Yo me enfoco de vuelta ahí porque el problema principal está allí. Si nosotros no controlamos, si la burocracia controla al Parlamento y a los líderes políticos para tomar decisiones en asignación de recursos, estamos muertos. Estamos muertos porque ellos van a cada vez llevar más beneficios a su molino, cada vez van a tener más privilegios y cada vez más los recursos pocos que tenemos van a ir para sufragar las remuneraciones y los beneficios que tienen ellos, que hoy ya tienen características de privilegio en muchos sectores, ¿verdad? Porque tienen ingresos muy superiores al sector privado. Una persona que hace su mismo trabajo en el sector privado gana la mitad de lo que él gana en el sector público. Y eso no puede ser, eso yo creo que es un privilegio, ¿verdad? Que ya lo han logrado por esta presión que han ejercido durante tantos años, ¿verdad? Hay que controlar eso, porque yo creo que la única forma que esto se controle es que la ciudadanía se manifieste con fuerza y le ponga frenos a esto, porque a los políticos si no se les pone freno, ellos van a seguir en esta lógica. Y cuando queramos pararlo, ya vamos a estar en una crisis. Y vos sabés que en una crisis ya, después ya gastás 10, 20, 30 años para corregir la crisis, nomás ya no puedes pensar en cosas positivas, vamos a hacer inversiones, vamos a construir hospitales, ya no es esa la discusión. La discusión es lo que tiene Argentina hoy. Pero ¿cómo hacemos para pagar la deuda? Vamos a hacer quita, vamos a renegociar. Toda la discusión gira alrededor de eso. Ya todo cosas negativas, porque ya las decisiones importantes ya las tomaste 20, 30 o 40 años antes, te equivocaste, metiste la pata y hay que pagar el pato posteriormente, ¿verdad? Hoy es el momento en que nosotros tenemos que corregir eso. Hoy, si lo hacemos hoy, podemos evitar seguir en este camino que los argentinos les llevó 70 años llegar a donde están. Vuelvo a reiterar mi acuerdo contigo. Ahora, yo nomás quiero poner énfasis, César, pero justamente por lo que vos estás diciendo, que la decisión se tiene que tomar ahora, en el siguiente asunto, ¿por qué no se va a tomar la decisión ahora? Sería mi contestación, no porque no estoy de acuerdo contigo, sino porque quiero explicar por qué yo creo que no se va a tomar la decisión ahora. Y es porque están concurriendo estos dos intereses antipopulares. El interés de la burocracia por mantener su esquema de privilegios, pero el interés de los comisionistas de la colocación de bonos, que, discúlpame, hay gente que está muy próxima al gobierno que tiene interés pecuniario en la colocación de bonos, lo cual genera una especie de efecto anestésico en el sentido de que sí, ahora tenés 500 millones de dólares para poner en tal ruta y tal otra, pero esto ya está subiendo al 26-27% del Producto Interno Bruto. Es decir, es como que estamos consumiendo sin darnos cuenta de que esto en realidad se está haciendo a costa de no modificar la asignación del ingreso genuino del Estado paraguayo. Entonces hay una alianza ahí perversa entre agentes de final. Y yo voy a dar nombres, mi querido César, y no te quiero comprometer a hoy, incluso si vos querés decir que no estás de acuerdo, etcétera, etcétera. Yo no voy a discutir eso, pero yo voy a decir una cosa. A mí me importa mucho saber, por ejemplo, cuál es el papel de Puente, de Casa de Bolsa, que trabaja tan próximamente con el grupo Carte, con Santiago Peña y con toda la gente que estuvo impulsando la colocación de bonos de la República del Paraguay y hasta hoy hace de eso una bandera con las comisiones, porque a mí no me van a decir que están diciendo eso porque son solamente buenitos que están queriendo
que tengamos mayor deuda. No, señores, ustedes están ganando plata con eso. Y en ese interés de ganar, donde mientras ustedes ganan plata, la burocracia se campea tranquila con la falta de voluntad política de hacer modificaciones estructurales en el presupuesto, porque eso consolida sus privilegios. Es decir, ambos grupos están aliados en contra del contribuyente paraguayo, mi querido César. Yo por eso creo, y termino con esto, que no se va a hacer la modificación que vos estás reclamando. O sea, yo tengo que estar de acuerdo contigo. O sea, yo no tengo muchas esperanzas, Enrique, lastimosamente. Es complicado cuando uno se proyecta en perspectiva hacia adelante y no tiene esperanza de que estas cosas se puedan corregir, porque eso tiene, si todo el mundo hace eso, obviamente tiene consecuencias graves en términos de la credibilidad que tiene el país, y si hay intenciones de seguir apostando e invirtiendo en el país. Es un tema complejo esto. Ahora, si ellos no dan señales de que quieren corregir esto y efectivamente empiezan a dar pasos, por lo menos, nadie les pide que corrijan todo en un mes o 2 meses o en un año. Esto es un proceso de corrección, tiene que iniciarse, pero tienen que dar las señales de hacer esto. Si el ministro de Hacienda no tiene el poder para hacer lo que hizo, que es una pequeña corrección que quiso hacer con este decreto, pequeña, Enrique, esto no es un cambio importante, es pequeñísima. Si el ministro de Hacienda no tiene poder para hacer eso, yo te digo que estamos perdidos. Porque lo que se va a venir en los próximos meses en la discusión presupuestaria, te aseguro que es peor que esto, ¿eh? Entonces, ahora, yo creo que lastimosamente esta relación que hay entre estos dos grupos hace prácticamente de que lo máximo que se puede lograr es moderar un poco, pero finalmente la moderación a qué lleva, de que vamos un poco más lento nomás, pero seguimos exactamente en el mismo camino y vamos a terminar exactamente igual. Esa es la realidad, ¿no? 100% de acuerdo. César, una última, y muchísimas gracias por el tiempo que nos estás dispensando a esta hora. Estas preocupaciones tuyas y que tuvieron, sinceramente yo estoy muy satisfecho por la repercusión que tuvo tu reflexión la vez pasada, y sinceramente estoy contento porque tuvo repercusión. Pero te pregunto, ¿vos estás logrando algún tipo de interacción que genere fuerza institucional para plantear una respuesta, o eso quedó simplemente, bueno, una declaración de un hombre que conoce el tema y que está preocupado y hasta ahí llegamos? ¿Cómo viene la mano? No, yo le he hecho sugerencias al ministro de Hacienda respecto de estos temas a principio de año, y algunas de esas cosas él ha tomado y efectivamente se ha manifestado en este decreto. Pero yo lo que le insistí mucho al ministro es, nosotros tenemos que enfocarnos en corregir la calidad del gasto público. Nosotros no podemos plantear más cosas que le den más libertad a los políticos y a los dirigentes sindicales de hacer lo que quieran con los recursos, los pocos recursos que ya quedan, porque realmente son pocos, ¿verdad? Él tomó esta medida, pero yo le estoy insistiendo a él que efectivamente avancemos en reformas más importantes en cuestiones relacionadas a la ley del funcionario público, en cuestiones relacionadas al sistema de remuneraciones de los funcionarios públicos, en cuestiones relacionadas al sistema previsional, que está entrando a una quiebra, por lo menos la del sector público, inminente. O sea, hay muchas cosas importantes y muy fuertes que hay que hacer eso. No sé si el ministro va a tener la fuerza o no para hacerlo, pero yo creo que hay que hacer el intento, porque un gobierno que no haga por lo menos ese intento, yo creo que finalmente va a quedar en la historia como que nadie ni siquiera se va a acordar de lo que han hecho, ¿verdad? Estas son las cosas importantes que hay que hacer, por el cual se nota la diferencia. O si no, preguntar a Nicanor. A Nicanor, ¿por qué se acuerdan de Nicanor? Porque él hizo las cosas duras que había que hacer en su momento, también en un momento de crisis, ¿verdad? Pero hizo las cosas que incluso él no estaba de acuerdo, pero lo hizo, y eso catapultó para que el país pueda tener 15 años de funcionamiento relativamente bueno desde el punto de vista económico, ¿verdad? Hicimos otra cosa desastrosa, pero eso por lo menos lo hizo, ¿verdad? Entonces yo creo que los gobiernos tienen que evaluar de esta manera y tratar de hacer cosas que tengan sentido de una perspectiva de mediano y largo plazo, y no solamente si vamos a ganar o estar mejor parado o peor parado para una elección, ¿verdad? A la medida que piensen de esa manera, estamos fritos, ¿verdad? Mira, César, yo solamente agradecerte enormemente, y también te agradezco, aunque mucha gente se va a enojar por lo que voy a decir ahora, porque hayas mencionado al gobierno de Nicanor, porque Nicanor tiene demasiados enemigos
Y entonces la gente trata de no ver que efectivamente es el único presidente paraguayo y hay que decirlo, porque si no, acá son todos iguales. No, no, no. Nicanor Valtefruto hizo lo que había que hacer y se enojan y enójense los que se tengan que enojar, pero el país estaba en ruinas totales y a partir de ahí hemos ordenado en ciertas cosas las cosas. Lo que pasa es que la entropía viene ahora a generar su propia lógica y se está descomponiendo de vuelta porque, disculpadme, no hemos tenido una suerte de liderazgo democrático capaz de generar el tipo de correcciones que se generaron en el año 2003. Eso hay que decirlo como parte del análisis político nomás, ni siquiera como ponerlo en el libro de historia ni nada. Es cuestión de análisis político nomás. Así es, Enrique, totalmente de acuerdo contigo. Yo no soy tan experto en ese campo, pero lo que sí se nota es que hay un gobierno que hizo reformas muy profundas, muy importantes, ¿verdad? Y después los gobiernos siguientes prácticamente no hicieron nada. Entonces, lo que tenemos hoy es lo que se hizo en aquel momento, pero nosotros se han deteriorado otras cosas, ¿verdad? Se han retrocedido en algunas medidas positivas que se tomaron, se han retrocedido. O sea, tenemos que hacer de vuelta cosas importantes hoy si queremos sostener esto en el tiempo. Si no lo hacemos, y no lo vamos a poder sostener. Y dentro de 15 años te aseguro, Enrique, que la historia que vamos a estar contando va a ser totalmente diferente. En estos últimos años nosotros contamos historia positiva, el país se desarrolló, avanzamos más que los países de América Latina, o sea, cosas positivas. Si no hacemos correcciones hoy, te aseguro que si nosotros estamos todavía acá y tenemos otra entrevista dentro de 15 años, la historia que vamos a contar va a ser totalmente diferente. Sí, vamos a estar como esos viejos plagueones argentinos que nos... Bueno, en fin, César, un abrazo, gracias. Un placer. Gracias. César Barreto es ministro de Hacienda y economista. Una cosita, Iván, quiero decir sobre el punto y nos vamos a nuestro tema. Sí, porque me di cuenta de algo también. A ver. ¿Sos nicanorista, decía? No soy cartista, pero soy nicanorista. Llamale canguro. Vargas Peña cartista, no, nicanorista, no te tenían esa. No, yo... No, pero está bien, no te estoy cuestionando ese amigo. No. Yo... a pillar a monte que son nicanoristas. No, yo te voy a recordar nomás, con respecto a lo que dice Iván, una cosa. Y voy a decir nombres y apellidos para que la gente se acuerde. Amigos, yo les quiero recordar que cuando Nicanor planteó la reelección, este cuerpito que está acá, con Clary Arias y con Blas Llano, trabajamos para que Nicanor pierda. Y le ganamos. Porque reelección nunca más en Paraguay. Pero eso no me lleva a mí a hacer un análisis del gobierno de Nicanor y decir, no, el gobierno de Nicanor fue un gran gobierno. Se embarró en la reelección y lo reventamos. Y a cualquiera que haga, lo vamos a reventar de vuelta. Pero el gobierno de Nicanor fue un gran gobierno. Vargas Peña nicanorista. No. Título de mañana. Se reveló EVP. Se declaró nicanorista. Le está dando línea a los medios del Grupo Cartel. ¿Qué me iba a decir? No, quiero una cosita sobre lo que estaba diciendo César y después pasamos al otro tema no, que señor? está muy relacionado. Acá, estimados amigos, nosotros tenemos una dirigencia política que está financiada por el narcotráfico, el puchotráfico y cuanto tráfico ustedes quieran mencionar, que necesita legitimar su financiamiento putrefacto, delincuencial, con alguna apariencia democrática. ¿Y quién les da esa apariencia democrática? El funcionariado público. La razón por la cual en el padrón de las internas, cuando ustedes hacen el chequeo de quién vota en las internas, el funcionariado público es la fuerza decisiva, es porque los narcopolíticos, los puchopolíticos, los traficantes de cuánto dinero negro hay que se presentan como candidatos o que reciben ese tipo de aportes, necesitan que se legitime su dinero negro con, ¿qué cosa? Privilegios para el funcionariado público. El funcionariado público paraguayo es corrupto, estimado amigo, hasta la médula. Y yo no quiero que me crean a mí ni una letra de lo que estoy diciendo. Pero por favor, tengan la honestidad intelectual de hacer este pequeño esfuerzo. Pregunten, estimados amigos, al que ustedes quieran, ¿qué porcentaje del funcionario público paraguayo cumplió la ley 1626 para entrar a trabajar al Estado? Yo les voy a dar el dato, pero ustedes pueden chequearlo. 19%.
Todo el resto entró por la ventana, recomendado por algún narcopolítico, algún pucho político. Todo el resto, 80%. Esos tipos que entraban por la ventana tenían la complicidad, estimado amigo, de una sujeta en la Corte Suprema de Justicia que se llama Miriam Peña, que estableció una doctrina en defensa de los narcopolíticos y de los puchopolíticos. Y esta doctrina es la siguiente: la violación de la ley genera derechos adquiridos. Es una doctrina que se puso en la Corte Suprema Paraguaya por culpa de esta sujeta, que qué casual, ¿verdad? Fue elevada a la Corte por Horacio Cartes. Entonces, estimados amigos, esto hay que desmontar ya, a no ser que querramos terminar como Argentina, donde hace 70 años nadie, ni peronistas, ni militares, ni derechistas, ni izquierdistas, ni radicales, nadie se anima a tocar el poder de la burocracia. Nadie. Y así les va. Argentina, estimado amigo, no puede financiar su déficit público porque la burocracia parasitaria y privilegiada le impide a cualquier presidente, peronista o radical o derechista o militar, a cualquiera, que se toquen sus privilegios. ¿Queremos eso? ¿Queremos que nuestra plata no valga nada? ¿Queremos tener 50% de inflación cada 5 años? Bueno, si queremos eso, el funcionariado público tiene que ganar mañana y en esa semana que va a estar en la calle. Si no queremos eso, y si queremos ser un país serio como Uruguay, como Chile, como Suiza, entonces ahora hay que sacarlo a estos delincuentes. ¡Delincuentes! Y le desafío a toda la gente que está en los sindicatos públicos que me digan que no son delincuentes, a que me muestren qué concurso tienen para haber entrado en la función pública y a ver si no estaba vigente la ley 1626 cuando entraron en la función pública, porque la ley 1626, estimado mío, estaba vigente del año 2000, hace 20 años. Pausita y estamos enseguida con Iván, con el narcoliberal Freddy Ferreira.